Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy tenemos un economista reconocido que va a aportarnos distintas alternativas para los temas económicos que vamos a hablar de nuestro país. Está con nosotros Lorenzo Sigó Gravina, quien es magíster en Economía y director de Equilibrio. Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias. Bien, bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, como decíamos, ¿no? Vamos a desgranar un poco de la situación general que tenemos en este momento y algunas alternativas que podemos ir analizando es, obviamente, el dólar, cómo lo ves en las distintas alternativas o versiones que tiene en este momento y cómo pasará el tipo de cambio, si hay atraso o no y si hay oportunidades de compra. ¿O cómo lo ves? Bueno, el primer punto... no estamos con un atraso cambiario del tipo de cambio oficial, hablando obviamente, flagrante, como hemos tenido a fines de los 90, durante la convertibilidad o Martínez de Hoz, pero sí hay cierto atraso cambiario, el tipo de cambio oficial, y particularmente con las retenciones, el nivel de impuesto que tenemos, las escasas reservas, el mercado desdoblado, bueno, claramente la Argentina, sobre todo para recomponer reservas, para pensar en los pagos de deuda que... no en el corto plazo, pero diría hacia mediados de la próxima presidencia van a empezar de a poco elevándose. Digo, no nos alcanza el tipo de cambio oficial y también esto lo muestra un poco, no solo la brecha, pero porque cuando vemos la brecha y vemos, bueno, sí, si tuviese que estar al tipo de cambio paralelo, financiero, contado con líquido MEP, pues si no, pará, está muy alto, ya está a ese tipo de cambio ya está más parecido a la salida de la convertida. Entonces, bueno, tampoco necesitamos tanto. Pero sí estaba reflejando la brecha un problema. Y también las distintas versiones del dólar soja, ¿no? El sector exportador, el principal sector exportador de la Argentina necesita, además de que paga retenciones, un poco más, el complejo sojero necesita un poco más de tipo de cambio para en parte compensar las altas retenciones, pero digo, para funcionar. Y esto se ha visto, ¿no? Los tres estímulos de tipo de cambio, de incentivo por arriba del oficial, han funcionado para hacer un poco más fluida esa liquidación y juntar un poquito más las reservas, pero este último juntó poco y en los últimos esta última semana ya estamos viendo que el Banco Central vuelve a tener que vender en el mercado oficial, porque además, para contener la brecha, también pierde divisas por el financiero. Ese es un tema, ¿no? El descalce de cotizaciones que tiene entre la compra y la venta y, por otro lado, cuando va a vender, vende sobre valores inferiores y eso provoca un desfasaje, ¿no? Claro, pero en la medida que vos puedas comprar dólares al comercial y vender al financiero, de hecho, estás teniendo una ganancia contable del Banco Central porque compra barato y vende caro. Pero el problema es cuando no puedes comprar en el oficial. Claro. Cuando no puedes comprar en el oficial, que es lo que está empezando a pasar, y piensen que estamos en el momento todavía en que suele haber superávit, o sea, el Banco Central suele acumular divisas porque justamente se liquida buena parte de la cosecha gruesa. Obviamente este año muy castigada por la sequía. Claro, y ahora, bueno, obviamente nos está faltando ese ingreso, que es muy importante, en un momento crítico, ¿no?, de la situación a esta altura del año y con el porvenir que nos falta para llegar hasta fin de año. Es que se genera un problema de expectativas. Después del dólar soja 1, las liquidaciones, particularmente el complejo sojero, en octubre y noviembre del año pasado fueron mínimas. Sí. Entonces aparece el dólar soja 2. Bueno, muy buenas liquidaciones en diciembre, pero incluso hasta se adelantó mercadería que después se terminó exportando en los primeros meses de este año. Pero también enero, febrero, marzo, meses muy, muy bajos de liquidación de complejo sojero. Entonces no ingresan dólares al Banco Central, pierde en el primer trimestre el Banco Central divisas en el mercado cambiario oficial. Bueno, aparece este incentivo finalmente a mediados de abril, dura hasta mayo, pero ahora nadie liquida. Entonces se está esperando ya el dólar soja 4. Y si no aparece rápido el dólar soja 4, ya también pasa que empieza a jugar el hecho de, bueno, no estamos ya muy lejos de las primarias. ¿Qué información puede decir las primarias? Si hay uno o dos candidatos que quedan mejor posicionados, se va a empezar a escuchar menos a las autoridades económicas actuales y más a lo que puede llegar a ser el próximo candidato o que tenga chances, ¿no? Y ahí dice, bueno, miren, yo voy a quitar esto, yo voy a unificar. Bueno, empiezan toda esa especulación que hace que
el exportador diga, bueno, aguanto un rato más, y obviamente la escasez de divisas se profundiza y ahí es cuando obviamente la situación se agrava porque de alguna manera, sobre todo si el oficialismo no hace una buena primaria, la propia Cristina dijo dos cuestiones muy importantes. Primero, que ella no va a ser candidata y segunda, que hay que pelear para entrar al balotaje, o sea, está entre el segundo y tercer puesto. Bueno, supongamos un escenario en que finalmente las primeras dicen que no es la fuerza que entraría al balotaje de las, digamos, 3 en pugna. Bueno, eso significa que el peso de las autoridades económicas va a bajar mucho porque se va a estar escuchando a los otros 2 candidatos, ¿no? Sí, siempre cuando hay expectativa del que próximo que va a venir, porque ya prácticamente hay orientación a eso, a partir de junio podría empezar a verse una alternativa. Sobre todo cuando hay no continuidad, sino más chances de cambio, ¿no? Claro. Obviamente que eso puede llegarse a producir, ¿no? Sí. Bueno, se aumentó el endeudamiento con China por un incremento del swap chino. Y bueno, el problema, ¿lo resuelven o lo postergan? ¿Cómo ves el vínculo de Argentina con el swap y esa utilización que está haciendo ahora? Hay que entender que es un acuerdo principalmente, en última instancia, para financiar a empresas exportadoras de China que traen productos a la Argentina. No es moneda transable. Claro, no es que se pueda usar para cualquier cosa y no es que automáticamente tenemos 5.000 millones de dólares más para intervenir en el mercado cambiario. Eso no es. Uso no significa que se use eso, no significa que digamos que sea poder de fuegos, pero sí ayuda, bueno, por lo menos una parte. Digo, hay un déficit importante con China de casi 1.000 millones de dólares por mes, que va a ayudar a buena parte de esas empresas puedan conseguir ese crédito comercial, que es ni más ni menos que venderle productos a la Argentina y que Argentina, en vez de pagarle en dólares, en tiempo y forma, exacto, que el tiempo es lo que está ganando en este momento, ¿no? Exacto, claro, y un poco también a partir del 10 de junio pueden ser que se empiecen a flexibilizar más las aprobaciones para importar, pero ¿por qué? Ya 180 días, porque ya va a caer en el próximo gobierno. Entonces ya empieza con estas cosas de conseguir tiempo muy en el corto plazo, pero está claro que tarde o temprano esas importaciones se tienen que pagar, la Argentina no tiene acceso al financiamiento externo, y si se pospone, lo único que se va a lograr en todo caso pasar el problema a la próxima administración, pero no se resuelve. No, claro, solamente estamos viéndolo para adelante, ¿no? Otro tema que tenemos es el gasto público, ¿no? O sea que si no hacemos un replanteo de que achiquemos el gasto público realmente, que podamos hacer una alternativa de que no genere, se pueda cumplir con las posibilidades que hay, el gasto achicándolo se va a hacer bastante complicado. Sí, hay que entender un primer punto. Yo creo que después de 3 años niña... Como todos dicen, viene niño y eso significa lluvias abundantes. Yo creo que va a venir una revancha por el lado de la cosecha, así como perdimos 20.000 millones de dólares este año en liquidaciones de agroindustria, creo que las vamos a recuperar o más el año que viene, y eso va a dejar más retenciones. Entonces, y más retenciones, este año la pérdida es casi un punto del producto. Entonces, la perspectiva sí es muy buena. No, por eso, pero ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros logramos este año que el déficit más o menos se mantenga en los niveles del año pasado, a pesar de la caída fuerte de las retenciones, el año que viene, con recuperar retenciones, mejoramos el déficit por el de los ingresos. Y después, obviamente, hay que seguir haciendo la tarea del gasto. Y en el gasto hay un aliado que es la inflación. ¿Por qué? Porque primero no todos los gastos están indexados, como las jubilaciones, pero incluso las jubilaciones indexan pensando para atrás. Y cuando vos tenés aceleración de la inflación, ¿no? Pasamos de 6 a 8 bastante rápido, vos todavía estás ajustando en función del 6% de inflación mensual, cuando ya estás en 8, entonces te permite licuar. Y después hay otro montón de gastos que no están indexados, que dependen de una autorización. Y si la autorización no está, el gasto nominal, que es el mismo, pero en realidad en términos reales cae un 7-8% según la inflación. Se abarata, ¿no? Exactamente. Entonces y mientras que los ingresos sí se indexan automáticamente. Hay inflación, el IVA recauda más. Por eso ahí hay un changüí, pero me parece que de fondo sí hay que, una vez que el año que viene se recuperen un poco los ingresos, ayudar y eficientizando el gasto. Siguiendo con esto que sí ha hecho este gobierno, para un gobierno kirchnerista es un cambio. El próximo presidente no va a encontrar tanto atraso en materia de tarifas energéticas, de gas y luz. Prácticamente para todos, incluso los comercios chicos ya le han subido bastante, están pagando más cerca del precio del costo de generación de luz o gas, y los sectores altos ya están pagando prácticamente el precio pleno, la clase media un poco y un poco,
pero algo se ha resuelto. Ya no es que hay subsidios, digamos, para todos de alguna manera. Tal Eso cual. es bueno, pero hay que seguir por ese lado y que solo se subsidie al que lo necesita. Con eso ya vas a tener un déficit más acotado. Va a haber que trabajar. Y hay también una cuestión con las provincias, ordenar, hay gastos que se superponen en el árbitro provincial, nacional. Bueno, hay tela donde cortar, no tiene que ser demasiado. Como para pensar en una situación de que quizás de acá a 2025 se pueda lograr el equilibrio, más aún si la economía logra el próximo presidente salir de este esquema cambiario tan perverso que no te deja crecer con tanta inflación y empieza a haber un poquito más de crecimiento. Creo que se puede pensar en un 2025 llegando a una especie de equilibrio primario que sería deseable. Está por salir el tema, ya que mencionaste el tema inflacionario, o sea, en el mes de mayo surgió que en Buenos Aires, Cava, hubo un 7,5%, eso da un 114% anual o anualizado, y eso bueno, provoca que parecería que quedó un poquito ahí más tranquilo este mes. ¿Cree que va a seguir así o va...? Bueno, el primer punto creo que sí es positivo, es que nosotros estábamos estimando una inflación similar a la de abril, que fue 8,4%, pero la mayoría del consenso decía, no, la inflación puede empezar con 9. Algunos hablaban a sí, 2 dígitos, dijeron, nada. No, el primer punto es ese. Por suerte, la inflación parece que, como debería ser, porque mayo es un mes tranquilo en cuestiones estacionales, debería haber sido abril lo peor. Bueno, es posible que la inflación de mayo esté niveles similares o incluso un poquito por debajo, lo cual no viene mal, pero la realidad es que cuando agarras marzo, abril y mayo, estás en un promedio de 8% mensual, que estés hablando de un 150 anualizado, estás a un nivel muy alto. Y para colmo, los salarios, que tienen un desfase, las paritarias siempre en general corren de atrás, mirá, dice, en los últimos 3 meses está corriendo al 8, yo tengo que ir al 8 mensual. Entonces, lamentablemente, es bueno que no se siga acelerando, pero, difícil que la inflación esté muy por debajo del 8%. Podrá ser 7, algo, en los próximos meses incluso, pero va a estar más rondando el 8 que otra cosa. Y todavía falta el final del año, que va a ser complejo, porque ahí sí, si ya viene otra administración, lo que empiece a decir, si quiere unificar, si quiere desdoblar, va a haber un montón de situaciones que pueden hacer que la inflación nuevamente se acelere. ¿No? Sí, eso es una buena alternativa. Vamos a estar un poquito peor antes de estar mejor en materia de inflación. Es más, un plan de estabilización bien hecho probablemente no se puede hacer a comienzos, en los primeros 100 días del próximo gobierno, sino que incluso puede ser en la segunda mitad del año que viene. Bueno, pero eso es esperanzador dentro de todo, como para decir, bueno, a ver... Ordenemos las cosas, los precios relativos un poco, y después veamos cómo seguimos de acá para adelante y después poder empezar a hacer ajustes de forma tal que pueda mejorar la situación general de todos, ¿no? El otro tema que tenés es ¿qué ajustes hay que hacer para mejorar el tema de reservas? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Aparte, en líneas generales, ¿no? Más allá del timing, ¿no? De estar con un mercado desdoblado, con un tipo de cambio oficial que no alcanza para el exportador, sobre todo con la presión de muchos sectores que hay con las retenciones, claramente ahí hay que ordenar y en la medida que se pueda unificar. Después podemos discutir si el primer día la brecha es muy grande, no es aconsejable, no es lo mismo la situación la que recibió Macri en diciembre de 2015, que se podía acordar con los holdouts. Acá no se puede conseguir financiamiento, entonces hay que ir a pie de plomo, pero sí hay una realidad de que el mercado cambiario está muy distorsionado, no está funcionando, el que consigue dólares en rey, al oficial, pero no hay, eso hay que mejorarlo, probablemente un desdoblamiento o un approach más gradual ahí sea importante para durante 2024 ir desmantelando este esquema que es bastante nocivo, sobre todo porque no hemos crecido. La realidad en los últimos 12 años no hemos crecido y tuvimos más de 8 o alrededor de 8 con cepo. Entonces, porque incluso el final de Mauricio Macri hubo cepo. Entonces me parece que hay que ir saliendo de esas lógicas y ahí vamos a tener poder acumular reservas, ¿no? Con un tipo de cambio real más alto, lo que decíamos, y en la medida que se pueda unificar. Y por otro lado, también apostando a los sectores productivos que hay. Vaca muerta es una realidad. Ya para el año que viene se prevé que va a haber superávit energético, o sea, más exportaciones que importaciones. Minería con el litio hay una ventaja. Servicio de conocimiento, pero para el servicio de conocimiento tenemos que tener un mercado que no esté desdoblado, que no haya que facturar en otro país. Por eso hay potencialidad, pero hay que ordenar el mercado cambiario y eso no va a ser sencillo y no va a ser tampoco de una. La última chiquita, porque ya se nos está acabando el tiempo. Tema Fondo Monetario. ¿Cómo crees que va a terminar este año la relación? ¿Crees que va a recibir Argentina algún apoyo económico de acá a fin de año? El fondo necesita que Argentina no se caiga y necesita también dar los desembolsos
pero que se les pague la cuota. Entonces, Tal quizás nos adelanten desembolsos, pero básicamente vos lo que me tenés que pagar, depositámelo, separámelo, dejámelo en una cuenta afuera, para que sea el próximo presidente electo en el que se negocie un nuevo acuerdo. Así que yo veo más un status quo en el que el fondo va a ayudar hasta donde puede, pero también se va a garantizar que lo que te da después lo cobre, que los desembolsos se calcen con los pagos que tenés que hacer, y ayudar a la Argentina a transitar en el margen, pero tampoco va a salvarnos. Digamos. Bien, Lorenzo, te agradezco mucho que me hayas acompañado y obviamente vamos a seguir estando en contacto como para que vuelvas al programa, como para seguir informando al público. Un placer, muchas gracias. Gracias a vos, Lorenzo. Y a todos ustedes, bueno, los esperamos la próxima, acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chau, gracias.